Momentos, historias y sucesos transcurren frente a nosotros. La vida pasa y el futuro es hoy. A partir de este momento, el tiempo entra en escena y la radio te lleva más allá. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva para descubrir otro camino, para acercarse a la verdad y comprender lo que realmente importa. Cuenta regresiva. Desde ahora y hasta que pare el reloj. Muy pero muy buenas noches para todos aquellos que se van sumando despacito a esta nueva transmisión de Cuenta Regresiva, una nueva transmisión de la Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Este programa se titula Cuenta Regresiva y es un placer para nosotros hacernos presente un viernes más en tu casa, en tu hogar, en donde estés escuchándonos, viéndonos. Es un placer para nosotros hacer presente una vez más este programa, este equipo. La verdad que es un placer estar aquí. Tengo a mi lado a mi esposa Martina. ¿Cómo estás, Martín? Estoy bien, estoy contenta. ¿Vos cómo estás, Matías? Bien, qué bien, bueno. Estamos bien. Me alegro, bendiciones a todos, a cada hermano también que ya se está comunicando. Estoy viendo que ahí ya se están conectando a la transmisión. Buenas noches para todos y bueno, vamos a ver qué tenemos hoy en este programa. Hoy tenemos varias cosas para compartir, pero nos vamos a seguir presentando. ¿Cómo estás, Vicky? Estoy bien, estoy contenta de poder compartir un programa más de Cuenta Regresiva, un viernes más, una bendición poder estar todos juntos y servir al Señor. La verdad que sí, tengo a mi lado a mi hermano Nelson. ¿Cómo estás, Nelson? Muy bien, gracias, Mati. Contento por una vez más poder compartir con todos ustedes. La verdad que sí, es un placer para nosotros estar en vivo, estar compartiendo juntos este servicio, así que de esta manera comenzamos. Quédate con nosotros. Decimos lo que otros prefieren callar. Estamos donde las historias se construyen, donde las palabras tienen un sentido. Cuenta regresiva para comprender lo que realmente importa. Y nos estás viendo a través de la página de nuestra iglesia, página Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Dale me gusta si todavía no le diste me gusta a esa página, página Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Y por qué no compartir la transmisión, hacer un video en grupo, ¿no? Como hacemos también, para que tus contactos se sumen con nosotros. Acá hay gente que ya se comunicaron enseguida, ni bien inició la transmisión. Le quiero mandar un saludo a Lautaro, que dice: bendiciones amigos, variación de colores, nos dice. Mira. Cada uno está de un color, tiene razón, de un color distinto. Bendiciones Lauti, también nuestros pastores, dice: bendiciones chicos. Qué bueno compartir esta noche con Cuenta Regresiva. Un saludo grande a nuestros pastores, Dios los bendiga mucho. Le mando un saludo también a Daniela, dice: bendición hermandad, good night, nos dice, good night. Que tengan lindo servicio al Señor. Dani desde Batán, te mandamos un abrazo grande. Dani, gracias por compartir con nosotros. También tenemos un número de teléfono que es el 2236-242810. 2236-242810, en el cual nos puedes dejar tu saludo, tu comentario, tu pedido de oración. Y también tenemos una adivinanza en el día de hoy. Sí, tenemos una adivinanza. Vicky es la encargada de esas cosas. Sí, tenemos una adivinanza, la cual es: salí llena, volví vacía, ni mi esposo conmigo venía. Para. De vuelta. A ver. Bueno, va entre comillas. ¿Cómo es? Salí llena, vacía, para. Salí llena, volví vacía, sí. Ni mi esposo conmigo venía. Solo una extranjera yo me traía. ¿Cómo me llamo? Esa, me parece que yo la sé. Yo también la sé. ¿Vos sí la sabés? Ahora la entendí. Me confundió un poco de salí llena, vacía. Salí llena, volví vacía. Así empieza la adivinanza el día de hoy. También está en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, Vicky? Nuestras redes sociales están en Instagram y también en Facebook. Nos puedes buscar como Cuenta Regresiva Radio. Ahí te podés comunicar con nosotros también, nos puedes contestar la trivia, muchos lo han hecho, después vamos a ir nombrándolos, que es una gran bendición poder utilizar las redes para gran bendición. ¿No tenemos TikTok? ¿Qué es TikTok? No sé, yo no tengo TikTok, es una aplicación, creo. Pero no es una red social. Sí, pero es para grabar videos. Podemos grabar un video de Cuenta Regresiva.
Puede Video ser. de Matías No sé. bailando. Haciendo una actuación, una mímica. Le mando un saludo grande a Eva Martínez, que dice bendiciones chicos, un abrazo Eva, a vos, a tu familia, a tus hijos. También Valentina Allende desde Batán dice bendiciones chicos, qué bueno verlos, los escuchamos en familia, un abrazo grande a la familia García. Marina también dice qué bueno ver este cuarteto de bendición, dice, los vemos y escuchamos, saludos a todo el equipo. Qué grande, un saludo para todos, un saludo para Batán, para toda la familia. Escuché por ahí un audio de un guitarrista en Batán. Tremendo recién. guitarrista, sí. Muy bien, La verdad que Renzo, sí. un saludo grande para Renzo. Recién Marty dijo que, hablando de redes sociales, podías iniciar un video en grupo, pero si inicias un video en grupo, ¿cómo es ese tema de los mensajes? Nos tenés que enviar los mensajes que te envíen a vos. Sí, pueden mandar un WhatsApp al 2236-242810 y los mensajes que te lleguen a tu video en grupo los envías a ese número y los vamos a saludar por ahí. Nelson, te noto muy callado. Comentame algo, ¿cómo fue tu día? ¿Cómo llegaste hasta acá hoy? Bien, gracias a Dios. Yo creo que ha sido un día lindo. Como muchos sabemos, Mar del Plata esta semana ha sido muy soleado. La verdad que todos. sí. Hoy nos tocó un día hermoso, Sí, viernes sí. viernes 14 de agosto. Qué 14 rápido de que está pasando este año, la verdad. Estamos en el Casi mes primavera. 8. Casi primavera. Hoy nos tocó un día primaveral, se podría decir, un día primaveral, hermoso día en Mar del Plata. Pero bueno, me parece que mañana vamos a tener un par de grados menos. Yo creo que sí. Mira, Mati, acá te enlazaste con tus palabras porque dice Marina, yo quiero ver el TikTok de CR. Ah, mira. Así que para la próxima vamos a ver. La pastora Elena dice, buenas noches, bendiciones hermanos, qué lindo los cuatro, nos dice. Un saludo grande a Marina, que Marina también tiene una transmisión, un programa todos los sábados. Mañana si tenés un tiempito a las 13 horas, a la 1 en el mediodía, vale la pena, se llama, vale la pena, es una bendición. Y bueno, vamos a retarlo, si nosotros hacemos un TikTok, ¿por qué no ellos, también que hagan un TikTok? Así es, ¿qué les parece chicos si comenzamos con cuenta regresiva y vamos al tema del día? En la radio tenemos una misión posible. Contarte la historia más importante del mundo. Cuenta regresiva. Quédate con nosotros. Y el título de hoy, es Como las águilas. ¿Y por qué este título, no? Y meditaba yo en una frase que leí, en un texto, mejor dicho, sobre las águilas, ¿no? Y el título decía renovarse o morir. Y les voy a contar un dato de las águilas. Dice que las águilas pueden vivir hasta 70 años, pero a la edad de los 40 años tienen que pasar por un proceso, dice que es doloroso. Y dice que está en ellas renovarse o morir. Dice, las águilas se refugian en un lugar seguro, cerca de corriente de agua, y allá se sacan las plumas, el pico y las uñas. Dice que ya no le sirven y esperan que le crezca un nuevo pico, unas nuevas uñas y un nuevo plumaje también, ¿no? Y yo pensaba en esta actitud que tenían las águilas y me acordaba del versículo que dice como las águilas, ¿no? Volarán como las águilas. Creo que está en Isaías 40, si no me equivoco. Y meditaba en la similitud de nosotros como las águilas, de este acto que tienen las águilas, ¿no? Dice que viven hasta cierto tiempo, pero cuando pasan un par de años está en ellas renovarse o morir. Y yo tomaba esto de manera espiritual, ¿no? Nuestra vida espiritual. Cómo nosotros tenemos que hacernos, justamente cargo de nuestra vida espiritual, está en nosotros renovarnos o morir, ¿no? Renovar nuestra mente, renovar nuestro espíritu o morir espiritualmente, ¿no? Y yo pensaba cuántas veces el servir al Señor por tantos años, el, no sé, estar siempre involucrado en las cosas del Señor, o el conocer tanto, o leer tanto, orar tanto, nos hace caer en una monotonía, ¿no? De, hoy me levanto y hago esto y hago lo otro y sirvo al Señor así, asá, pero qué tremendo que va a llegar un tiempo. Hay un programa, ¿no?, que se llama Tiempo de Decisión, y yo también pensaba en eso, ¿no? Cómo es cosa de nosotros decidir qué hacer cuando llegue ese tiempo de cambiar de ese proceso. Porque está en nosotros, ¿no? Dejarnos morir espiritualmente o renovarnos, ¿no? Y a mí me encantaba esto que leía yo sobre las águilas, y creo que me ha dejado una gran enseñanza a mí. Y yo leía en 2 de Crónicas, capítulo 24, versículo 4,
Dice, después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Y obviamente cuando leía esto pensaba en la casa como nuestro templo, como nosotros, como nuestra vida espiritual. Y la decisión que tuvo Joás, ¿no? Llegó un tiempo en el que él dijo, bueno, ahora es el tiempo de restaurar la casa del Señor. Quizás antes no se podía hacer, como cuando David quiso construir el templo y el Señor le dijo, no, todavía no, lo va a hacer tu hijo. Bueno, así mismo también en esta historia, ¿no? Joás decidió restaurar la casa del Señor. Llegaba un tiempo en el que tenía que restaurar. Y si no la restauraba, creo yo, en ese tiempo podía llegar a desvalorizarse quizás la casa del Señor, o cuántas personas que podrían haber ido dejaban de asistir. Y también yo creo que eso tiene que ver mucho con nuestra vida espiritual, y este tema que hoy traigo es para revisarnos interiormente, como dice la palabra, ¿no? Para examinarnos, autoexaminarnos. ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Qué está pasando con nuestra vida? ¿Estamos sirviendo tanto o haciendo tantas cosas que estamos dejando morir nuestra vida espiritual? Porque servir todo el tiempo no quiere decir que tengamos una vida espiritual ferviente. Yo creo que eso está un poquito más adentro, que solo el Señor lo conoce. ¿Qué está pasando con nuestra vida? ¿Estamos renovándonos cada día, como dice la palabra, o estamos dejando que las cosas mueran, que las cosas dejen de ser? Yo creo que es un tema muy importante para hablar. La verdad que sí, y es tremendo, ¿no? Qué lindo tema tomar como ejemplo este animal que es bastante mencionado en la palabra del Señor, en la Biblia, que son las águilas. Y esto por este proceso por el cual ellas pasan, y es algo verídico, tremendo. Es algo que pasan todos estos animalitos en su vida. Y yo pensaba que, al igual como Martina nos mencionaba recién, que esto se asemeja también a un proceso en nuestra vida espiritual. Es tremendo. Y ¿sabés qué dato yo también? Porque vos me hablabas de datos, que las águilas viven... Esto le pasa a los 40 años más o menos. A los 40 años. A los 40 años. Pero ¿sabías cuánto conlleva ese proceso hasta que las águilas se reincorporan nuevamente con todo su esplendor? No lo sé. Bueno, aproximadamente 5 meses. Están 5 meses renovándose. Exactamente, porque dice que ellas mismas se quitan el plumaje, ellas mismas se rompen el pico, las garras. Y yo, vos sabés que me quedé pensando y dije, pará, ¿cuándo empezó la cuarentena? Hace 5 meses. Hace 5 meses más o menos, ¿no? Creo que el 20 de marzo o por ahí. Y estamos casi a 20 de agosto. Y yo meditaba, ¿no? Porque es un proceso en el cual no la pasa bien el águila. No sufren. Dice que es doloroso para ellos. Es doloroso, es un proceso que sufren. Y yo meditaba en nosotros, ¿no? Como quizás llegamos a determinado momento en nuestra vida que quisimos muchos de nosotros iniciar un cambio en nuestra vida, acercarnos más al Señor, pero de repente, ¡pum!, nos encierran en nuestra casa. Y es como si nos quitasen las alas, es como si no pudiésemos hacer nada, nos quitan el pico, no podemos hablar con nadie, y es tremendo esto, ¿no? Cómo tenemos que también pasar por este proceso. Y yo me imaginaba el águila en ese proceso, ¿no? En el cual tiene que llegar a nuevamente renovarse, ¿no? ¿Y por qué no ver este proceso que nosotros estamos viviendo de esa forma, que es un proceso en el cual nosotros tenemos que salir renovados de esto? Y el plan del enemigo es que nosotros nos deprimamos, que nosotros nos quedemos en casa, que no busquemos del Señor, que nos muramos espiritualmente. Y esto de estar en nuestras casas, de no congregarnos, quizás nos puede hacer morir espiritualmente. Pero yo creo que tenemos que pasar el proceso. Dice que vos dijiste que las águilas llegan a vivir 70 años quizás. Después vive 30 años más, casi otra vida más, porque llega ahí a los 40. Y yo creo que tenemos que pasar aprobados este proceso. Yo creo que es una demanda del Señor que nos está haciendo en nuestros tiempos. ¿Vos qué opinás, Vicky? La verdad que es un tema que me gustó mucho, ¿no? Al ver los ejemplos que el Señor nos da, ¿no? Nos dice, mirad las aves, ¿no? Y es importante también ver, ¿no?, el ejemplo del águila, que también es una figura de lo que vendría a ser la iglesia. Y yo estaba meditando un poco sobre este tema que estábamos compartiendo, sobre cómo hablábamos, ¿no? Antes Martín nos compartía que
que tuvimos una puerta abierta de ese renuevo, ¿no? El año pasado, si no me equivoco, sí, fue el año del renuevo y cada proclama son puertas abiertas para nosotros y tenemos la puerta abierta de poder renovarnos cada vez más. Y yo meditaba en un versículo en Sofonías 3, 17 en la NBI, dice: porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo y te renovará con su amor y se alegrará por ti con cantos. Entonces veía cómo es importante pedirle al Señor que nos ayude a poder renovar nuestra vida. Hay áreas en nuestra vida que a veces necesitan que cambien, necesitan renovarse, y es importante pedirle al Señor que nos ayude a poder cada día renovarnos más, no caer en que todos los días sean iguales para nosotros, en que nuestra vida siempre hagamos lo mismo y dejemos de sentir, porque nos puede llegar a pasar que tal vez servimos y hacemos cosas, pero qué feo es perder el deleite, perder el sentir amor cuando hacemos las cosas, y que sea solamente hacerlo por hacer. Y leí un versículo en 2 de Corintios 4:16, dice: por lo tanto no nos desanimamos, y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Entonces esto es algo que no hablamos de renovarse uno físicamente, ¿no? Porque bueno, los años pasan y no nos podemos renovar salvo un cambio de look, pero es importante renovarnos día a día por dentro, ¿no? Que nuestro espíritu vaya creciendo y vaya renovándose. Y dice acá que no se desanimaban. Entonces es importante que el desánimo no se haga presa de nuestro corazón y de nuestra alma, porque es como algo que te va desgastando. Y es necesario renovarse cada día, que nuestro espíritu cada día, como dice acá, de día en día. Es un proceso, como bien nos decía Matías, a las águilas les toma 5 meses, y es importante que nuestra vida nos va a llevar un tiempo. No es que hoy hablamos de esto y ya mañana vamos a estar renovados, sino que es importante pedirle al Señor entrar en un proceso de día en día, renovarse, y no desfallecer, perdón, no desmayar, no desfallecer, sino que mantenernos firmes en esa renovación. Qué tremendo, porque en esto de las águilas dice que ellas se refugian y cerca de una corriente de agua. Y a mí me llamaba la atención eso, y automáticamente pensaba en Job capítulo 14. Este es una palabra conocida, ¿no? Que hemos hablado mucho en el año de renuevo, justamente. Versículo 7 dice: hasta un árbol tiene más esperanza, si lo cortan volverá a brotar y le saldrán nuevas ramas, aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra y su tocón esté podrido, al sentir el agua renacerá y echará nuevos brotes como un árbol recién plantado. Y qué tremendo, porque esto es parecido a lo que hacen las águilas, ¿no? Ellas se les cae el pico, el plumaje, las uñas, y se van a refugiar, pero cerca de las corrientes de las aguas. Y qué tremendo, porque las aguas es la palabra y las aguas es el Espíritu Santo, es la figura del Espíritu Santo. Y yo creo que es un tremendo ejemplo, ¿no? Acá nos habla en este capítulo, estos versículos, que cuando el árbol, las raíces del árbol tocan el agua, renacen, se renuevan, ¿no? Vuelven a nacer. Y tremendo, porque estas águilas, es cierto, cambian todo, tienen el pico nuevo, las uñas, el plumaje, y como decía Matías, viven 30 años más, pero viven renovadas, ¿no? Esto no le pasa al ser humano. Nosotros nacimos tal día y vivimos 70, 60 años, pero no llega un tiempo en el que nos renovamos naturalmente. Qué poco. Bueno, por decir algún número. No quiero decir ninguno en especial, pero no pasa eso, que hasta ponele mitad de nuestra vida nos renovamos y tenemos, en lo natural estoy hablando, ¿no? Más fuerza, más vigor, no, nos vamos desgastando, ¿no? Pero en lo espiritual no debe ser así. Yo creo que hay tiempos y hay ciclos en el Señor que se tienen que ir renovando para que no caigan en un morir espiritual. Se tienen que ir renovando, tenemos que acercarnos a las aguas, que es la palabra del Señor, a las aguas, que es el Espíritu Santo, para no dejar morir lo que hay en nosotros. Es tremendo este animal, es tremendo y nos enseña mucho. A mí, vos sabés que es algo que a mí me gusta, este tipo de animales, este tipo de aves. En sí las aves me gustan, pero me encantan y he tenido, gracias a Dios, la posibilidad de ver varios tipos de especies y se puede aprender mucho de ellas. Una cosa que a mí me llama la atención es que la palabra del Señor nos compara a nosotros con las águilas. Y nos compara a nosotros como iglesia también, como cuerpo de Cristo, con un águila, porque en la palabra del Señor, en el Apocalipsis,
nos habla de esa águila que remonta vuelo y es figura de la iglesia yéndose con el Señor. Y yo siempre que pienso en esto, recuerdo la posibilidad que tuve de ver un águila volando, ¿verdad? Y las águilas cuando suben, cuando se elevan, no lo hacen de manera recta, como se puede decir un avión, no. Ellas van en círculo. Y esos círculos cada vez van elevándose y van elevándose más, ¿no? Tendrá una explicación, obviamente encuentran masas de aire más caliente quizás, pero de esa forma ellas se van elevando de a poco, no es que van así, pero cuando descienden, sí descienden en picada. Y eso también se asemeja a nuestra vida y nosotros que estamos en ese proceso subiendo despacito, ¿no? En cada vuelta que pegamos en nuestra vida, elevamos un poquito más nuestro nivel espiritual o de repente caemos en picada. Vos, Nelson, ¿qué opinas acerca del tema del día de hoy? Y me gusta porque es bueno conversarlo y el enfoque que le estamos dando, ¿no? De poder asimilar nuestra vida, ¿no? Con las acciones, ¿no? que tiene esta ave. Y el Señor dice, vemos en la Biblia, ¿no? Recién comentando acá, estábamos hablando de que aparece varias veces en la Biblia, en distintos libros como Éxodo, en los profetas mayores, Daniel, Ezequiel, en Apocalipsis, hasta nuestro Señor Jesús, ¿no? Una cita que dijo que donde hubiere el cuerpo muerto, allí se juntarían las águilas. Y recuerdo que esa enseñanza, ¿no? se nos trasladaba que a aquellos que están muertos, ¿no? A sus pecados, muertos a aquella rebelión, ¿no? Que muchas veces nos aparta del Señor, dice que ahí va a haber un rejunte de águilas. Y el Señor se ve que estima mucho a esta ave, ¿no? Y como muchos sabemos, el Señor al águila es como una sombra, un símbolo, ¿no? de la unción apostólica, algo que el Señor, ¿no? Dejó aquí en esta tierra, ¿no? Para que seamos cubiertos, ¿no? Por esa unción y podamos operar, ¿no? Bajo esa gracia que viene del Señor. Pero bueno, nosotros que reconocemos, ¿no? esa unción que existe, somos bienaventurados, pero hay muchos que como que rechazan, ¿no? Esa gracia y nada más se quedan con lo pastoral y lo magistral. Pero también vemos que hay apóstoles y profetas, pero que rechazan lo pastoral y lo magisterial. Y en este tiempo, como el Señor no nos habla a través de la Biblia que va a restaurar todas las cosas, también va a restaurar nuestra casa. Y nosotros estamos contentos porque creemos que el Señor, ¿no? Que es alto y grande, nos puso, ¿no? Bajo esas alas, ¿no? Bajo esa cobertura. Amén. Y gracias a esa cobertura, ¿no? Podemos decir, ¿no? Abba Padre, ¿no? Y al poder reconocer esa unción que el Señor no delega a sus siervos, los ministros, yo creo que también recibimos esas fuerzas, ese renuevo, esa puerta esa puerta abierta, porque el renuevo es una puerta abierta. Y en nosotros, a través de la fe y la confianza, recibimos de lo alto esas fuerzas que el Señor nos traslada a nosotros. Amén. Yo creo que es un tema muy lindo, ¿no? Como estábamos conversando y como decíamos, ¿no? Tal vez en este tiempo que estamos cada uno en nuestra casa, que estamos apartados, ¿no? De la gente, estamos apartados de lo que era nuestra vida rutinaria y cotidiana, ¿no? De todo el tiempo. Es importante aprovecharlo para poder renovarnos. Y que no sea un tiempo en donde volvamos atrás, sino que sea un tiempo en donde podamos cada día avanzar más. Y creo que este animal, ¿no? El águila es un ejemplo de eso. Y pensaba, ¿no? Cuando hablábamos de eso, de que el águila decide si se renueva o no, me acordaba de un versículo que dice que muchos van a estar en el valle de la decisión cuando venga el día del Señor.
Entonces sabemos que el Señor está muy pronto a venir y vamos a pasar por valles de decisiones diferentes, ¿no? A veces hay que tomar decisiones. La vida es una constantemente tomar decisiones, pero una de ellas es tomar la decisión de si nos renovamos o dejamos que nuestra vida espiritual vaya menguando hasta que nos terminemos muriendo espiritualmente. Y es importante pedirle al Señor que nos ayude a renovar nuestra vida. Hay un versículo que es súper, hiper, mega conocido en Isaías 40:31, que dice: los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas y volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Lo leí en la nueva versión internacional. Y vemos que en la Reina Valera dice los que esperan al Señor. Entonces es un tiempo en donde debemos esperar al Señor porque está muy pronta su venida, y en el mientras tanto tenemos que ser como esas águilas. El Señor va a renovar las fuerzas de aquellos que confían en Él, que lo esperan, y no por casualidad justo lo compara con un águila que va a renovar sus fuerzas y que no se va a cansar. Y vamos a levantar ese vuelo, ¿no? El Señor nos va a venir a buscar y es importante pedirle que nos ayude a poder confiar en Él. Creo que confiar en Él y confiar en que está muy pronta su venida y anhelarlo, eso nos va a ayudar a que el Señor nos renueve cada día y seamos como esas águilas que se renuevan y que aprovechan este tiempo no para retroceder, sino para avanzar y renovarse. Yo creo que es un tema para aquellos que quizás no están bien, para aquellos que quizás nosotros nos incluimos, que no estamos bien, porque yo creo que el águila llega a un momento en su vida que decide esto por algo, y es porque quizás se siente con falta de fuerza, se siente que no está en su esplendor. Y quizás hay muchos de nosotros que no estemos en nuestro esplendor y tengamos que tomar una decisión. Entonces, como decíamos, hoy es un tiempo de tomar decisiones. Es un tiempo de acercarse al Señor, como lo hizo ese rey que Martín nos hablaba, el decidir renovarse. Y cuando algo se renueva es porque hemos hablado en el año del renuevo que en el caso de una planta, de un árbol, es porque estuvo seco o sufrió una poda quizás, un corte, algo pasa. Y cuando algo pasa en nuestras vidas, tenemos que prestar atención a las palabras que vienen de parte del Señor como esta. Y hacer oído y hacer como el rey David, que en el Salmo 51 le dijo al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hay que pedirle al Señor que renueve el espíritu dentro de nosotros. Y también nosotros tomar la decisión de hacer como ese animal, ¿no? Por más de que tengamos que pasar por un proceso que no nos guste, como el que estamos llevando hoy en día, igual, de todas formas, seguir avanzando y apostando por esta vida espiritual, ¿no? que nosotros decidimos hacer crecer en esta tierra. Amén. Yo quiero leer en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, dice: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Y tremendo no quiere decir que nos vamos a morir mañana, ¿no? Pero, bueno, suena medio pesimista decirlo, pero cada día que pasa es un día menos en esta tierra, pero un día más cerca que tenemos de estar con el Señor, ¿no? Y ciertamente es así. Dice, nuestro espíritu se va renovando cada día. Y dice, es por eso que nunca nos damos por vencidos. Y yo creo que esa es una de las cosas que queremos dejarte, ¿no? Que no te des por vencido, que te renueves, ¿no? Que tu espíritu se vaya renovando. Tu cuerpo, bueno, se va desgastando, va desfalleciendo, pero que el espíritu, al contrario, se vivifique, se renueve. Dice en el Salmo 103, versículo 5, acá habla del Señor. Y dice, Él es quien sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Y tremendo, porque lo que las águilas hacen es rejuvenecer de alguna manera, ¿no? Vuelven a ser, vuelven a renovarse, ¿no? A tener cosas nuevas en ellos, en su cuerpo. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Él nos sacia y Él hace que nos rejuvenezcamos, ¿no? Como las águilas. Y no por casualidad. Yo creo que se toma este animal, ¿no? Lo sabio que es, la sabiduría que el Señor ha tenido, que nos hace ver a un animal y aprender de ellos y tomarlo como ejemplo. Y otro dato, el último que te quiero dejar de las águilas, dice que los cuervos, bueno, es el único animal que molesta tanto al águila, ¿no? Que no le tiene miedo. Dice que cuando los cuervos molestan a las águilas vuelan aún más alto, donde ellos no llegan.
Y tremendo, ¿no? Porque esto es una similitud del cuervo con el enemigo, ¿no? Y volar más alto es estar más cerca del Señor. El Señor es quien está en las alturas, es quien está más alto por sobre todo. Él es el alto, es el sublime. Y volar más alto es cuando el enemigo te aceche, te oprima. Vola alto con el Señor, en tu espíritu, ¿no? Eleva tu espíritu con el Señor. No dejes que el enemigo, en esta figura que es el cuervo, ¿no? Que oprima el águila, quiera deprimirte, quiera desanimarte, quiera hacer que te des por vencido. Al contrario, deja que el Señor sea quien obre en tu vida y toma la decisión, como hablábamos, ¿no? Esa decisión de decir, Señor, yo quiero renovarme, no quiero que mi espíritu muera, no quiero que todas las cosas que logré hasta ahora en tu camino, por un tiempo, por esta decisión, tome una mala decisión y muera espiritualmente. No, al contrario, renovarnos en el Señor, saber que el Señor tiene planes de bien para con nosotros, pero bueno, está en nosotros tomar decisiones y decir, Señor, yo quiero que me renueves. Señor, está mi vida en tus manos y quiero que mi vida sea renovada. Y hoy tomemos este ejemplo, vos que estás del otro lado, y todos juntos, ¿no? Seamos como las águilas y tomemos esta decisión de renovarnos espiritualmente. Lo que Dios dice, no lo que te muestran las circunstancias, no lo que vivís a diario. Hay que mantenernos oyendo al Señor y aquello que oímos, mantenerlo vivo en nuestro corazón. La gracia nos va a acompañar. El Señor va a derramar gracia en los últimos tiempos para que podamos ser salvos. Entonces, si nosotros vemos nuestra condición, nuestro interior, vamos a ser humildes. Y vamos a buscar al Señor en humildad. Y la gracia del Señor nos va a alcanzar. En este camino, hermanos míos, precioso del Evangelio, el Señor nos va a ayudar, nos va a bendecir, nos va a prosperar, nos va a sanar. De seguro que lo hará. Pero fundamentalmente va a demostrarnos su poder. Y nos va a mostrar cuán poderoso es Él. Y nos va a demostrar que jamás será avergonzado quien deposita su confianza en Él. Lo que Dios dice, no lo que te muestran las circunstancias, no lo que vivís a diario. Hay que mantenernos oyendo al Señor y aquello que oímos, mantenerlo vivo en nuestro corazón. La palabra es la forma de comunicación más entre los seres humanos. Puede crear, herir, renovar, resurgir, dañar o curar. En Cuenta Regresiva compartimos la palabra más segura, el alimento para el alma que siempre da el mejor resultado, la palabra de Dios. Como te decíamos al inicio, si tal vez recién te conectás, nosotros pertenecemos a la Iglesia Refugio de Paz, que estamos transmitiendo mientras su página, ¿no? A través de su página, que es Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Ahí te podés darle like, te podés poner para seguir y podés ver las transmisiones, ¿no? que hay a lo largo de la semana, los cultos también. Y nosotros como programa Cuenta Regresiva tenemos también redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Nos puedes buscar como Cuenta Regresiva Radio. Y te quiero repetir la adivinanza del día de hoy, la cual es: salí llena, volví vacía, ni mi esposo conmigo venía, solo una extranjera yo me traía. ¿Cómo me llamo? Amén, esa es la adivinanza del día de hoy. Si la sabes, respondela en la transmisión donde recién te decía Vicky. Quiero mandar saludos. Hubo mucha gente que se estuvo comunicando. El pastor Ramón dice: bendiciones hermanos y hermanas desde Villa Gesell. Y nos pone CR, C de Cristo y R de Rey. Qué grande. Un saludo grande para Villa Gesell, para el pastor Ramón y la pastora Elena. Amén. Acá el pastor Ramón, mira, nos dice: good night brothers, God bless you. Nos habla en inglés. Buenas noches hermanos, Dios los bendiga. Forever Chaco. Un
saludo grande, pastor, gracias. Yamila Urquiola también dice, bendiciones chicos, Dios los bendiga, un abrazo grande, Yamila, para vos, para Lucas, allá para Buenos Aires. También Cristina dice, qué bendiciones escuchar al equipo, gloria al Señor. Gracias, Cristina, por comunicarte. Daniela también se comunicaba con nosotros y dice, es un proceso vivir esto que es un plan del Señor. La verdad que sí, es un proceso, es día a día tenemos que vivir y pasar por estas cosas. Amén. También Benjamín Ceballos nos dejaba un versículo, 2 de Corintios 4:16. 2 de Corintios 4:16 dice, por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Amén. Una bendición grande. Gracias por comunicarte. Bueno, 2236-242810, ¿por qué no? Contestanos la adivinanza del día de hoy. No llegué a anotar. Bueno, más despacio. Si no estás en Mar del Plata, nos estás escuchando, antepone el 0223-624-2810. Otra vez. 2236-24-2810. Mándanos un audio, porque no un mensaje de texto, ¿no? Un mensaje vía WhatsApp, y lo vamos a estar leyendo. Tu pedido de oración también. Bueno, te repito la adivinanza. Dice, salí llena, volví vacía. Ni mi esposo conmigo venía. Dice, solo una extranjera yo me traía. ¿Cómo me llamo? Esa es la adivinanza del día de hoy. Déjanos tu respuesta ahí en la página Iglesia de Cristo Refugio de Paz. ¿Han contestado algunos oyentes? Han contestado. Por ahora todos correctamente. Más adelante los vamos a decir, ¿no? Pero la verdad que bastante bien. Ahora que dijiste que todos respondiendo correctamente se van a copiar, Martín. Ah, tienen razón. Bueno, uno se equivocó. No mientas, estás mintiendo delante de la presencia de Dios. Todos correctamente. Acá nos dejan, mira la respuesta correcta de la trivia, también Marina, pero no la voy a decir. No se copien, mejor corroboren en la Biblia, busquen. Y bueno, vamos a continuar con cuenta regresiva. Ahora vamos a un consejo del día. La verdad os hará libres. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay muchas veces que en la vida misma nosotros no advertimos que podemos estar siendo esclavos. Y al no notarlo, es como que no llegan ni noticias a nuestro corazón de una cosa así. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Un minuto queda atrás, un instante que no vuelve. En cuenta regresiva nos acercamos a nuestro destino. Nos encontramos con la verdad. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Para comprender lo que realmente importa. Como recién te decía Marti, hoy tenemos un consejo del día, el cual se encuentra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Hoy estoy con esa versión. Me gustó mucho en esta versión. Este versículo dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y el consejo de hoy sería dar gracias a Dios en toda situación. Me gustó porque dice en esta versión situación, ¿no? En algunas otras dice circunstancia, pero vemos que es importante ser agradecidos con el Señor en cada momento que estemos pasando, ¿no? Una situación, tal vez a veces pensamos que tenemos que ser agradecidos por algo, sino que, o sea, por algo que el Señor nos dio, tal vez, no sé, hoy nos dio un plato de comida y hay que ser agradecidos por eso, y sí hay que ser agradecidos por eso, pero es importante que en las situaciones que nosotros vivamos
seamos agradecidos. Tal vez vivimos una situación que estamos con un poco de escasez, pero aún así tenemos que ser agradecidos porque el Señor nunca nos va a dejar. Dice su palabra que nunca vio a un justo desamparado. Entonces creo que es importante tomar este consejo del día de hoy para ser agradecido con el Señor en cada situación que vivamos. Tal vez no sea lo que vos estés esperando, ¿no? Porque uno siempre tiende a ver el vaso medio vacío, pero es importante ver que el Señor es bueno con nosotros. El Señor hoy en este tiempo nos da un techo, nos da tal vez unos zapatos, tal vez están rotos, pero el Señor te dio zapatos para que puedas caminar y son tiempos que tenemos que estar viviendo cada día. Pero es importante ser con el Señor agradecidos. Yo recuerdo una vez que fuimos a ver al apóstol Germán Ponce, que es del ministerio, él habló sobre no menospreciar lo que el Señor nos dio. Y decía, ¿no?, como es importante no menospreciar lo que el Señor nos da, porque tal vez al principio pueden ser modestos comienzos, pero cuando nosotros somos agradecidos con eso que el Señor nos dio, el Señor nos va a dar algo mejor. Pero es importante no menospreciar lo que el Señor nos da. Las situaciones que tenemos que vivir, no menospreciarlas, porque el Señor nos prueba para que seamos fieles en lo poco y así nos va a poner en lo mucho. Pero es importante dar gracias al Señor en cada cosa que podamos vivir. Sí, es lo que Dios espera. Y yo recuerdo que estaba una vez en la iglesia y cuando empecé a tomar seriedad, ¿no?, en cuanto a las cosas de Dios y que a Él le importa mucho, ¿no?, escuchar nuestra voz, como muchos sabemos, ¿no?, se nos complica a veces, ¿no?, acercarnos a Dios y palabras, ¿no?, de poder dialogar con el Señor. Pero una vez escuché un testimonio de un hermano que dijo que el primer paso que dio fue el ser agradecido, el dar gracias por el nuevo día, dar gracias por el sol, por la lluvia, dar gracias por tener techo, dar gracias, y así. Y cuando se quiso dar cuenta había pasado una hora dando gracias al Señor. Y yo lo tomé. Y empecé así a darle gracias a Dios por el nuevo día y hasta ahora lo sigo haciendo. Cada vez que despierto, que abro mis ojos, lo primero que viene a mi corazón es darle gracias a Dios por este nuevo día. ¿Por qué? Porque es un nuevo día que nos da la nueva oportunidad de poder, ¿no?, hacer algo bueno, así algo bueno que pueda, ¿no?, de ser de mucho agrado para Él. Y es un consejo. Y en la traducción lenguaje actual dice: den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Amén. Y ser agradecido es algo que yo creo que nos acerca más al Padre. Así como decía, ¿no?, Victoria, ¿no?, así en lo bueno, pero también quizás en cosas malas, ¿no?, en cosas que nos puede pasar en el día, pero en el fondo de todo corazón decirle gracias a Dios, ¿no?, porque si pasamos un mal momento, quizás mañana será un mejor día. Siempre así, siempre dar las gracias a Dios aún en aquellos malos momentos. O también, ahora me viene a la memoria, ¿no?, personas que han padecido enfermedades y aún en esa situación han dado gracias a Dios. Personas que han perdido padres, hermanos, ¿no?, que han partido hacia el cielo, también dan gracias a Dios. O personas, ¿no?, que no tienen trabajo, pero aún así le dan gracias a Dios. Y así muchas cosas, ¿no? Así darle las gracias a Dios, porque nosotros, ¿no?, ponemos esa visión, ¿no?, nuestros ojos en el Señor, de que todo esto, lo que nos pueda pasar, no es eterno, sino que es algo así, es como una pausa, es algo que muy pronto va a terminar, porque Dios es eterno, y si nuestro papá es eterno y nosotros somos sus hijos, también Él nos espera, ¿no?, en esa Canaán, en esa Jerusalén. Y gracias a Dios, ¿no?, que nos
nos dio esta bendición, esta promesa, esta esperanza, y darle gracias a Dios aún en las cosas malas. Qué tremendo, ¿no? Yo pensaba que en versos anteriores a este también se nos demanda cosas bastante importantes, porque ahí es donde está ese verso que dice estén siempre alegres, ¿no? Creo que 2 versículos anteriores, estén siempre alegres, y después dice oren en todo momento. Entonces yo creo que son pasitos, ¿no?, que el Señor nos pide, porque si no, para nosotros es imposible. Primero, que ya nos parece rarísimo que estar siempre alegre, ¿no?, porque siempre estamos quizás con caracúlicos, como nos decía nuestra mamá cuando éramos chicos, ¿no? Siempre tenemos algún problema, pero el Señor le gusta y quiere que nosotros seamos agradecidos con Él, pero quiere que haya un contentamiento primero, y yo creo que son pasos que el Señor quiere que vayamos dando, ¿no? Si estamos llenos del Señor, va a haber una alegría que no tienen las demás personas dentro nuestro, y si oramos en todo momento, como nos dice anterior a esto, si estamos conectados con el Señor, va a ser más fácil agradecerle, porque no podemos agradecer si no estamos en contacto con el Señor. Nuestro pastor siempre nos dice que aunque estemos haciendo otras tareas, aunque estemos ocupados en nuestros quehaceres, estemos en contacto con Dios en el día a día, ¿no? Oremos en nuestro interior, en nuestro corazón. Quizás no te vas a estar trabajando y arrodillarte, postrarte, levantar las manos, orar, cerrar los ojos, pero puedes estar haciendo lo que estás haciendo y como en un segundo plano, ¿no? Como hoy se utiliza la tecnología, en segundo plano estás haciendo algo, pero estamos en contacto con el Señor, y de esa forma agradecerle por lo que nos pasa, bueno o malo, como dice la palabra, nos va a tocar toda circunstancia. Qué lindo, ¿no? Este consejo, ser siempre agradecidos. Y yo quiero leerte 2 versículos. En Colosenses 3:15 dice que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y dice, y sean siempre agradecidos. Y qué lindo, ¿no? Esto último, sean siempre agradecidos. Y vuelve a corroborar lo que leía Vicky, ¿no? Y bueno, nuestro pastor nos enseñó que cuando las cosas en la palabra de Dios están escritas 2 veces es porque son firmes de parte del Señor, ¿no? Y yo creo que el Señor quiere que seamos hijos agradecidos. Qué feo es que tu hijo sea desagradecido, ¿no? Bueno, por ahora mi hijo chiquito no habla, ¿no? Pero me gustaría que sea agradecido, ¿no? Porque es cierto, los padres hacen muchas cosas por los hijos, y qué feo es que un hijo sea desagradecido, y qué feo y cómo le dolerá al Señor el corazón que seamos no seamos hijos que seamos, perdón, me estoy trabando toda, que seamos hijos desagradecidos, que no tengamos gratitud en nuestro corazón, en nuestras palabras, porque yo creo que esto es algo muy del ser humano, ¿no? Ver siempre lo que falta, ver siempre lo malo, ver lo que nos falta conseguir. Siempre vemos el lado vacío del vaso, pero no vemos lo que está lleno, ¿no? Y yo creo que eso es algo para remeditarlo también. Y ser agradecidos. La palabra del Señor nos dice, ¿no? En Filipenses 4:4, alégrense siempre en el Señor. Y después dice, repito, alégrense, ¿no? Hay que alegrarse siempre en el Señor, hay que ser agradecidos. Y por último, en Colosenses 2:7, dice, arráiganse profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Dice, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Qué lindo esto último, ¿no? Rebosar de gratitud. Ser una persona agradecida, tener un corazón agradecido. Y yo creo que ahí entra el corazón, ¿no? Nuestro corazón tiene que cambiar y tener un corazón agradecido, un corazón que rebose de gratitud. Amén. Yo meditaba por este consejo en algo que habíamos compartido programas anteriores, ¿no? De la historia de esos leprosos, de esos 10 leprosos que fueron sanados, y solo uno fue a darle la gloria al Señor, solo uno fue agradecido, y vemos como el Señor dice, ¿dónde están los otros 10? Los otros 9, bueno, en realidad serían. Y vemos que de alguna forma al Señor le dolió un poco que ninguno haya vuelto a darle las gracias, solo uno solo. Entonces vemos que al Señor le debe doler, ¿no? También como nos decía Martín, ¿no? Como a unos padres también a veces se esfuerzan por darle algo a un hijo y tal vez no es lo mejor de lo mejor porque hicieron hasta lo que pudieron y tal vez ese hijo no lo valora. Y yo creo que en el corazón debe doler eso. Entonces es importante ser hijos agradecidos para el Señor. El Señor nos dio un montón de cosas, nos dio vida, nos dio familia, nos dio una familia en Cristo. Hoy en día hasta tenemos un celular tal vez para ver las transmisiones, que antes a veces algunos no los usaban, pero el Señor nos dio medios para poder seguir transmitiendo la palabra del Señor y es importante valorar cada cosa que el Señor nos da.
y pedirle que nos ayude, ¿no? Porque es importante también, a veces nos pasa que, como nos decía Marti, sí, vemos el lado vacío, porque a veces las cosas a nuestra mirada no son tan buenas, porque decimos hay que dar gracias en lo bueno y en lo malo, pero tal vez eso que nos parece malo a nosotros, para el Señor tiene un propósito detrás de eso. Tal vez si decís, entonces, pero qué bueno puede tener, por ejemplo, quedarme sin trabajo. Y tal vez es porque estabas muy afanada con el trabajo y el Señor quería tratarte para que empieces a mirarlo a Él y que busques estar con Él todo el tiempo y que Él sea tu prioridad. A veces pasa que nuestra prioridad se convierte en otra cosa, tal vez una persona, un pasatiempo, un trabajo, algo. Puede ser que llegue a ocupar el primer lugar y a veces lo perdemos para poder volver a centrarnos. Entonces es importante ver que el Señor tiene un propósito con cada cosa que vayamos pasando. Dice Él que no ve las cosas como nosotros las vemos, Él lo ve de una forma más alto, ¿no? Es más grande su visión y es importante pedirle al Señor ver las cosas como Él las ve, poder pedirle que nos ayude a poder comprender a veces las obras que el Señor hace con nosotros y mientras tanto, estamos medio trabadas, mientras esperamos que el Señor nos haga ver las cosas que Él está haciendo, poder agradecer lo que el Señor nos da y valorarlo, ¿no? Como lo decíamos antes, ser fiel en lo que para nosotros es poco, porque nada es poco de lo que el Señor nos da. Un día más de vida no es poco, es un montón. Poder respirar, poder tener salud, es un montón y es importante valorar eso y el Señor nos va a dar más, pero primeramente valorar lo que nos dio hoy y pedirle que nos ayude a valorar el día de mañana cuando tengamos más, valorar eso y que eso no se convierta en una prioridad, sino que lo prioridad para nosotros sea el Señor. Un día vamos a estar frente al Señor y no podemos perder de vista ese evento. Un día vos y yo indefectiblemente, sí o sí, estaremos frente al Señor, nos guste o no nos guste, querramos o no querramos. Amén. Seamos creyentes consagrados o no, vamos a estar frente al Señor. Y en ese momento, si no guardamos en el pasado las palabras que oímos de Él, vamos a tener un problema. Gloria a Dios. Yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús hizo milagros, hizo maravillas, ¿verdad? Esos milagros y esas maravillas no salvaron a la gente. Entonces no podemos centralizarnos solamente en los milagros, en los prodigios o en las maravillas, sino que lo que Jesús hizo, más que los milagros, los prodigios y las maravillas, fue enseñar. ¿Y qué enseñó? La palabra. En Cuenta Regresiva nos dedicamos al manejo eficaz de las ondas hertzianas en el aire de la ciudad. ¿Quieren hacerme el favor de explicarme esto? Bueno, simplemente hacemos radio. Cuenta Regresiva, para comprender, escuchando radio, lo que realmente importa. Y hubo gente que estuvo comentando mientras hablábamos, ¿no? Le mando un saludo a Daniela, dice: dar gracias al Señor por un día más de vida que nos dio, que nos guarda aún de esta pandemia que está en el mundo. Y que es cierto, ¿no? Cuánto nos guarda el Señor. El pastor Ramón dice: contentarnos, es valorar en lo poco que tenemos. No quiere decir que estemos conformes. Claro, es cierto. Claro. Que es cierto lo que nos decía el pastor Ramón, gracias por comentar, ¿no? Por ser partícipes también con nosotros, también Camila, que le mando un abrazo, dice: nosotros estamos, Hebreos 12:28, ahí lo voy a leer bien, Hebreos 12:28, en palabra de Dios para todos. Dice el versículo: nosotros estamos recibiendo un reino que nadie puede hacer tambalear. Por eso seamos agradecidos y adoremos a Dios de la manera que a Él le agrada.
hagámoslo con respeto y con temor. Fua, ¿cómo hizo para escribir todo eso cuidando a Mateo? Tremendo. Y es una niñera eficaz. Qué grande, una bendición. Una bendición. También Gladys Roldán dice: Dios los bendiga y los siga usando. Muchas gracias por comunicarte. Muchas gracias para todos. Vicky, había una adivinanza dando vueltas. Quiero que me la digas una vez más porque se nos aproxima la respuesta correcta. A ver. La adivinanza era: salí llena, volví vacía, ni mi esposo conmigo venía, solo una extranjera yo me traía. Y bueno, ya se la pregunta: ¿cómo me llamo? ¿Cómo se llama este personaje? Todavía no te lo voy a decir porque primero quiero saludar a algunos que se Muy estuvieron bien, a ver, comunicando ¿quién se comunicó? a lo largo de la semana mediante Instagram. Así que primeramente también por historia y por también una publicación que hicimos. En la publicación estuvo Camila respondiendo correctamente. Muy bien. Tiempo de Decisión también, le mandamos un saludo a los hermanos chicos de Tiempo de Decisión, correctamente también. Después Lautaro contestó como dos mensajes, así que en uno quiso tener doble premio. En uno puso Noé y en otro mí. Así que no sé si está bien o mal porque Noé no era. Así que descalificado. Descalificada me parece. Marina también contestó correctamente, Valentina y también, bueno, Camila, creo que lo habíamos dicho, y Eliam también respondieron todos correctamente. Era Noemí. Era Noemí, sí. Acá en la transmisión puso Daniela: yo me voy a copiar, Noemí puso. Y dijo que se había equivocado porque nuestra hermana Dani puso ballena. Se había equivocado, pensó ballena que era la puso. ballena de Jonás. No. Se equivocó, no era ballena, hablábamos de Noemí. Claro, porque terminó Porque vacía, estaba claro. llena de Jonás y después Está quedó bien. vacía. Mira, acá Camila dice: contesté por Instagram, así el pastor Ramón no dice que me copie. Oh. Y abajo el pastor Ramón pone Noemí. No sé quién se copia de quién. No te metas con el pastor Ramón, por favor. Una bendición grande, gracias a cada hermano que se comunicó a lo largo de la semana, que también nos escribe. Es una bendición grande para nosotros que nos dejes tu versículo cuando hablamos, porque bueno, estamos como si estuviéramos hablando, charlando con una conversación. Pero bueno, ya llegamos al fin de Cuenta Regresiva y nos tenemos que despedir. En la radio tenemos una misión posible. Una misión posible. En la radio tenemos una misión posible. Una misión posible. Contarte la historia más importante del mundo. Cuenta regresiva. Quédate con nosotros. El tiempo es tirano y hemos llegado al fin de esta transmisión, de este programa, pero la verdad que un placer, la verdad. Estaría bueno que lo volvamos a ver al programa. Este programa queda grabado, así que si tenés algún tiempito en la semana lo podés volver a ver. Es una bendición y también que no nos olvidemos de cada una de las cosas que hablamos, ¿no? Porque nos sirven para durante la semana tenerlas presentes, porque son palabras del Señor, ¿no? Sí. El Señor nos habló hoy, lo creemos de esa forma, así que nos estuvo diciendo un poquito de todo. Chicos, nos vamos, quiero que nos vayamos despidiendo, Vicky. Nos vamos, la verdad que fue una gran bendición este programa, bueno, de edificación, ¿no?, para nuestras vidas, y espero que también haya sido de bendición para la tuya, y nos reencontramos el próximo viernes por esta misma página, Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Nelson. Así es, nos vamos contentos cada viernes, ¿no? A esta hora nos vamos con un consejo, nos vamos con un tema. Es importante, ¿no? Tener siempre presente lo que se va compartiendo, porque yo creo que es algo que nos acompaña de por vida. Y estos consejos que vienen de arriba del cielo, yo creo que nos va a ayudar a ser buenas personas, porque en fin es eso lo que espera Dios de nosotros. Amén, una bendición grande. Yo antes de irme quiero recordarte la página de Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Tenemos reunión en línea los martes, jueves y domingos a las 18 horas y bueno, hay muchísimos programas a lo largo de la semana. Acá página Iglesia de Cristo, Refugio de Paz, y dale me gusta y bueno, sumate a cada reunión en línea. Un saludo grande para todos aquellos que estuvieron escuchándonos, que estuvieron viéndonos durante esta horita de programa. Nos reencontramos el viernes que viene. Que Dios te bendiga.
Seguinos en Instagram, @iglesia_refugio de paz.